¿Qué onda, chavos? Pues esta vez les traigo un video súper educativo para realizar algunos análisis estadísticos para comprobación de hipótesis en el programa SPSS. Yo estoy usando la versión 25, sin embargo los comandos casi no han cambiado de versión a versión, entonces básicamente les puede servir en cualquier versión, desde me parece que la 17 hasta no sé si ya hay algo después de la 25, no he checado, pero bueno. En este caso, esta es la versión que estoy utilizando. A ver, obviamente hay toda una explicación matemática detrás de lo que vamos a hacer hoy, que son análisis de diferencia de medias. Sin embargo, eso es muy aburrido. No, bueno, hay otros videos donde les pueden explicar un poco más a fondo. Aquí lo único que vamos a hacer es saber muy bien cómo realizar el análisis en el programa e interpretar al final los numeritos que salgan, porque bueno, luego se pierden entre tantos numeritos. Vale, entonces para esto yo ya hice una base. Aquí incluso es base para video, diferencia de medias.sap. Hay que tener algunas nociones. Ahí tengo otro video de cómo realizar una base de datos, donde igual se pueden también guiar. Sin embargo, pues básicamente aquí yo tengo 6 variables, 6 columnas que representan una serie de variables. Las dos primeras las voy a utilizar para diferencia de medias para muestras relacionadas, las siguientes para muestras independientes y las últimas dos vamos a realizar un ANOVA. Entonces, les comentaba que esto de la diferencia de medias nos sirve para probar la hipótesis que hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos, ya sea entre grupos independientes o entre grupos relacionados o pareados. Ahorita explicamos un poquito más a fondo eso. Vamos entonces a lo primero. Fíjense muy bien, aquí yo copié dos columnas que representan datos de una investigación donde se estaba haciendo eh, una intervención me parece que en corredores, y donde estábamos tratando, bueno, más bien donde se midía en un solo grupo, ahí no había grupo control, los pensamientos negativos antes y después de una carrera, donde había habido una intervención de por medio, para checarnos si había algún cambio después de la intervención. Entonces, en este caso, son muestras relacionadas porque los participantes de la primera medición son exactamente los mismos participantes de la segunda medición. ¿Por qué? Porque aquí les comentaba, estábamos tratando de probar una intervención. Entonces, un primer uso de la diferencia de medias para muestras relacionadas es eso. Podemos checarnos si hay algún cambio en en un mismo grupo de participantes de un momento a otro. Obviamente también podemos saber si hay cambios en grupos que se llaman pareados, es decir, en participantes que tengan características o alguna característica importante similar. Entonces vamos a ver cómo se hace este primer análisis. Bueno, les comentaba que hay que tener cuidado en cómo se ingresaron los números al programa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que obviamente son variables continuas y representan puntajes de un instrumento, y aquí se metieron en columnas, es decir, los pensamientos negativos antes de la intervención es una columna y los pensamientos negativos después de la intervención son otra columna. Entonces, vamos a empezar. Ok, para hacer un análisis de comparación de medias, de diferencia de medias para muestras relacionadas, nos vamos a analizar, y aquí donde dice comparar medias, nos vamos a la opción que dice prueba T para muestras relacionadas. La prueba T de Student es la prueba estadística específica que hace el SPSS para saber si las muestras son significativamente diferentes. Entonces le damos aquí. Y fíjense, aquí ya la tenía, me la estaba practicando antes de empezar a grabar, y lo único que hice fue, aquí ya los tengo, ¿no? Libre, pasar cada variable. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi primer par, puedes meter varios pares, y esos van a ser los grupos o en las variables a ver si están siendo diferentes. Entonces, yo tengo mis pensamientos negativos antes de la intervención y mis pensamientos negativos después de la intervención. Entonces, es mi primer par de variables emparejadas.
Aquí no le necesito mover nada, en este caso no necesito simular muestreos ni nada, simplemente le doy aceptar. Y vaya, ya nos salió ahí magia y ya tenemos nuestros resultados de nuestro primer análisis. Entonces aquí tenemos un dato importante, va a ser la media. Aquí tenemos el número de participantes, la desviación estándar y la desviación del error promedio. Aquí lo que nos interesaría un poco es la parte de la media. Y primero nos muestra las correlaciones de muestras emparejadas. En este análisis, esta tabla es relativamente importante porque, por ejemplo, en este caso, aquí yo espero que la correlación sea no significativa. ¿Qué es no significativa? Es cuando este numerito que dice sig está arriba de 0.05. ¿Por qué arriba de 0.05? Porque ese es el nivel de significación que, sobre todo en psicología, que es donde yo trabajo, se ha establecido como lo estándar. Es decir, 0.05 es como lo máximo de efecto aleatorio que nosotros podríamos aceptar en en un análisis estadístico. Aquí, por ejemplo, es de 0.803, entonces quiere decir que es no significativa. Es decir, la correlación no es efecto del azar, por así decirlo. Aquí tenemos, por ejemplo, que nuestra correlación es muy chiquitita. En otro video ya después podré hablar de las correlaciones, pero aquí, para no hacerles largas, lo que me está diciendo es que no hay una relación entre la primera medición y la segunda medición. ¿Por qué es muy importante esto? Porque aquí en este caso, como yo estoy probando una intervención, si en una de esas yo viera que hay una correlación, es decir, que aquí este numerito es menor a 0.05, lo que implicaría es que es probable que la primera medición está correlacionada con la segunda, entonces a lo mejor hubo una influencia. Puede ser lo que nosotros llamamos este efecto de la prueba, es decir, que de habituación a la prueba, que las personas que contestaron aquí en este caso el primer cuestionario, en el segundo ya lo contestaron un poco más a modo porque se habituaron a ella, entonces la intervención no sirvió y pues, siéntense a llorar porque no sirvió de nada lo que hicieron, ¿vale? Pero aquí en este caso no fue significativa, por lo tanto aquí le doy una palomita. Y me voy a la siguiente tabla. En la siguiente tabla tenemos varios numeritos que son importantes, sin embargo me voy a centrar aquí. Este valor T es el estadístico como tal de la prueba. Y aquí están los grados de libertad, que básicamente nada más es el número de participantes menos 1. Y estos, por ejemplo, nos servían antes, ¿no? Por ahí, de hecho, ni siquiera yo lo... ¿Qué? Ah, no, creo que sí. Pero ahí por cuando era la edad de piedra. Para buscar estos numeritos en una tabla, en los libros y en una tabla, y ver cuál era su nivel de significación. Aquí ya, es directo. Tenemos la significación bilateral, que es de 0.000, es decir, aquí hay un número que no sabemos dónde está, pero es muy pequeñito, y lo que me está diciendo entonces es que estas diferencias son significativas, son estadísticamente significativas, no se deben al azar. Y me regreso aquí. Entonces veo que mi puntaje promedio de pensamientos negativos después de la intervención es más pequeño que los pensamientos negativos antes de la intervención. Es decir, aquí yo puedo asegurar que esta diferencia es estadísticamente significativa y por lo tanto podría asegurar con cierto grado de exactitud que mi intervención sí sirvió para disminuir los pensamientos negativos, porque antes eran altos y después fueron más bajos. Y esto es significativo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos interpretar este numerito de la significación con respecto a esta diferencia de medias, porque digo, además de este ejemplo que es como una intervención, podríamos tener simplemente los puntajes de dos grupos pareados y a lo mejor podrían ser visualmente diferentes, pero no nos sirve de nada si aquí no es significativo, si no es menor a 0.05. Si este numerito es menor a 0.05, pueden echar las campanas al vuelo y quiere decir que en este caso, ¿no? Si están haciendo una intervención, pues qué padre, funcionó. También si lo que quieren comprobar es eso, que por alguna razón dos grupos que están relacionados o pareados tienen diferencias de medias, son diferentes, quiere decir aquí que si esto está en menor a 0.05, entonces también aquello que estaban tratando de comprobar, ya no tienen que sentarse y llorar en una piedra picuda, ya
completamente correcto. Vale, sigamos con nuestro siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo son una comparación de medias para grupos para muestras independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son muestras, son grupos mutuamente excluyentes. Los del primer grupo no tienen nada que ver con el segundo grupo. El ejemplo más usado, y es el que yo voy a utilizar, por ejemplo, es cuando, valga la redundancia, es cuando tenemos aquí una variable de agrupación que tiene dos valores. Fíjense muy bien, esta variable es nominal, nada más son hombres y mujeres. Insisto, por ahí hay otro video de cómo agregar este tipo de variables al SPSS, y yo aquí tengo, los hombres están representados por el número 1 y las mujeres por el número 2. Y aquí, a diferencia de mi primer ejercicio, yo tengo una variable de agrupación que corresponde a sus puntajes. Aquí este puntaje es de un estudio donde se estaban viendo las motivaciones para realizar actividad física. En este caso es el motivo de apariencia. Y entonces, ese motivo de apariencia es una variable continua similar a estas, solamente que aquí está en una sola columna todos los puntajes, y lo que lo tengo que hacer es distribuirlo por medio de mi variable de agrupación. Entonces, mi primer hombre tenía un puntaje de 5.17, la primera mujer de 5.50 y así sucesivamente. Vale, ¿por qué es importante esto? Porque la forma de decirle al programa que yo quiero un análisis para muestras independientes es diferente a ahorita la que vimos de relacionadas. Entonces, nos vamos otra vez a analizar, y aquí en analizar nos vamos nuevamente a comparar medias y le pedimos una prueba T, pero ahora para muestras independientes. Y entonces, fíjense, me pide las variables de prueba y la variable de agrupación. Ya quedó que mi variable de agrupación es el sexo. Y me pide que defina grupos, es decir, cuál es el puntaje, más bien, cuál es el número que representa cada grupo. En este caso quedamos que el número 1 representaba a hombres y el número 2 representaba a mujeres. Le pongo continuar y lo que quiero probar, si hay diferencia, es en cuanto a los motivos de apariencia. Otra vez, aquí no le muevo nada, no es necesario, simplemente le pongo aceptar. Y fíjense muy bien. Este era el anterior, aquí ya nos dio nuestra prueba TEM para muestras independientes. Nuevamente aquí tenemos esta tablita y tenemos un valor de T. Aquí no es diferente. Esta es otra prueba para ver si hay igualdad de varianzas. Si quieren, en otro video a lo mejor podemos hablar de esto. Yo en este momento voy a tomar la de arriba, esta línea, y voy a ver precisamente aquí, bueno, fue muy conveniente porque las dos son exactamente las mismas, pero entonces mi prueba T y mis grados de libertad, ¿no? Como decía en el anterior, me servían antes para buscarlo en las tablas. Sin embargo, aquí también ya me ofrece la significación bilateral. Este es el número que más me interesa. Esa significación bilateral está en 0.042. Apenas es menor a 0.05. Sin embargo, yo puedo aquí asegurar que mi prueba es estadísticamente significativa. Es decir, me voy al análisis de las medias y veo que los hombres tienen una media más pequeña que las mujeres. Es decir, los hombres puntúan de manera menor hacen ejercicio de manera menor por una cuestión de apariencia que las mujeres. Simplemente esto puede deberse a una situación cultural, a una situación de estereotipos, pero aquí lo vemos representado estadísticamente. Es decir, aquí los hombres, insisto, puntúan, ¿no? Hacen ejercicios en actividad física en menor medida que las mujeres por el motivo de apariencia. Y esto es algo significativo estadísticamente, lo puedo asegurar, lo puedo afirmar si era lo que yo estaba buscando en mi estudio y en mi hipótesis. ¿Vale? Ok, entonces, ya casi terminamos. Vamos por el último, vamos por lo que son
una prueba ANOVA. La ANOVA en realidad lo que está viendo son diferencia bueno, podemos tomarlo también como un análisis de diferencia de medias, aunque su base matemática es diferente, pero para lo que nos sirve la ANOVA es que, por ejemplo, la prueba para muestras independientes solamente nos va comparando de dos en dos. En el caso de la ANOVA, ya podemos hacer comparaciones de 3 o más grupos. Aquí, por ejemplo, yo tengo igual una variable nominal de agrupación que tiene 3 valores. Aquí tiene fútbol, americano y básquetbol. Y estos son puntajes de un instrumento que medía el grado de disfrute en estos deportes. ¿Cuánto disfrutaban los jugadores de cada deporte el realizar ese deporte? Entonces vamos a hacer en la ANOVA y vamos a explicar. Fíjense muy bien. Entonces, en la ANOVA está igual en comparar medias y nos vamos a ANOVA de un factor. Eso ya, aquí ya lo tenía. Pero estaba mal. No, sí, es que era la misma, ya me acordé. Aquí igual son motivos, es decir, aquí eran motivos de apariencia, pero aquí era motivo de disfrute. O sea, yo hago ejercicio porque, o yo practico este deporte específicamente porque lo disfruto, porque me gusta. Entonces, el factor es la variable de agrupación, en este caso, qué tipo de deporte, y la lista de dependientes es por qué yo hago deporte, en este caso, por el puntaje de disfrute. Aquí lo único que sí me interesa es esto que dice post-hoc. Ahorita les explico por qué. Yo ya tengo aquí, ¿no? Voy a utilizar nada más una de ellas para no meterme en problemas. Yo creo que voy a ir por Tuki. Esto no viene. Yo le tengo que meter el nivel de significación. En este caso, 0.05, ya estaba. Le pongo continuar. Y ya tengo aquí preparado mi análisis y simplemente le pongo aceptar. Y entonces, ok. La primera tabla nos dice que si hay diferencias entre los grupos. Nuevamente, aquí el valor F es mi valor de prueba estadística que hubiera tenido que ir a buscar en tablas hace muchísimos millones de años. Pero lo que me interesa es el nivel de significación. El nivel de significación, nuevamente, si está bajo de 0.05, yo puedo afirmar que hay diferencia entre grupos. Si esto hubiera salido de 0.06, 0.07, es más, 0.051 ya no lo puedo afirmar. Es probable que esa diferencia, si la hay, se deba solamente al azar. ¿Vale? Aquí tengo mis comparaciones, yo los podría leer aquí cuál es más que otro, pero eso ahorita lo vemos mejor con las medias. Y aquí lo que me interesa, no, perdón, este ya es mi prueba post-hoc. ¿Por qué hicimos pruebas post-hoc? Bueno, fíjense que hicimos pruebas post-hoc porque lo que me interesaba aquí era ver que la ANOVA solamente me dice, la prueba ANOVA solamente me dice que hay diferencias entre grupos. La prueba post-hoc me dice entre cuáles de esos grupos, porque si tenemos 3 o más, pues no, o sea, nada más dice, pues sí hay diferencias, pero ahí tú encuéntralas, ¿no? Y a lo mejor si hay algunas, todos tienen una media diferente, sin embargo, solamente entre algunos esa media es estadísticamente diferente. Entonces, para eso tengo mi post-hoc. Y aquí, ¿cómo lo leo? Otra vez me interesa esta columna que es la significación. Y cuando alguno de estos números es menor a 0.05 otra vez, quiere decir que ya encontré en qué pares de deportes, en este caso, o pares de variables de agrupación, encuentro las diferencias. Por ejemplo, entre fútbol americano, entre fútbol soccer, porque fútbol es fútbol soccer, y americano hay una diferencia estadísticamente significativa también entre fútbol y básquetbol y entre americano y fútbol, que bueno, básicamente es lo mismo de aquí. Sin embargo, si ustedes ven entre americano y básquetbol, no hay absolutamente ningún tipo de diferencia. ¿Vale? Entonces, aquí puede ser que visualmente sus medias sean diferentes, ahorita lo vamos a ver, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. Ok, yo voy a hacer esto relativamente rápido. Lo que voy a hacer ahí, bueno, es sacar las medias de cada deporte de mi variable
dependiente, que sería disfrute, ¿no? Entonces, aquí nada más quiero la media para que no me salga. Entonces, fíjense muy bien. Mi media de disfrute para fútbol es 4.6, para americano es 5.3 y para básquetbol es 5.27. Si se acuerdan, entonces, entre fútbol americano y fútbol soccer sí había una diferencia significativa. Es decir, los de fútbol americano hacen ese deporte, practican ese deporte en promedio más que los de fútbol soccer por motivos de diversión, ¿vale? También los de fútbol soccer, comparados con los de básquetbol, hacen este deporte, practican este deporte en menor medida por diversión que aquellos que hacen básquetbol. Los de básquetbol practican más por diversión que los de fútbol. Y donde no hay una diferencia es entre americano y básquetbol. Entre los de americano y básquetbol, ¿no? Esa media no es estadísticamente significativa y por lo tanto no necesito incluirlos en ese análisis. A mí lo que me parece aquí interesante, ¿no? Es que los de fútbol soccer hacen fútbol soccer en menor medida, o sea, tienen otros motivos, pero el disfrute es menor que con respecto a americano y también con respecto a básquetbol. Entonces, así se analizan estas tablitas. Obviamente hay más números y habría algunas situaciones ahí que a lo mejor podríamos ver. Sin embargo, esa es una forma práctica de analizar estos resultados que salen en ese PSS. Salen, chavos, pues espero que esto les ayude un poco y que puedan realizar los ejercicios que en algún momento necesiten o que lo puedan utilizar incluso para cuando están haciendo algún trabajo. Y pues me despido, nos vemos después. Cuídense mucho.